Subimos la temperatura de tus oídos. Este fin de semana es imperdible, imperdible. Solo si lo pasás con nosotros. Pura Radio. www.puraradio.com.ar. Fin de semana hecho para vos. Vivís sensaciones únicas que solo nosotros te podemos dar. Piolazos. Compartimos la misma pasión. Conduce Rodrigo Zapata. Tu mejor compañía siempre. Y estamos arrancando una nueva hora del programa. 12 de la mañana, 4 minutos en todo el país. Estamos en vivo. www.puraradio.com.ar. Y esta semana finalmente se sancionó la ley de alquileres. Esta ley que, muchos de los que somos inquilinos estábamos esperando hace bastante tiempo. Y con respecto a este tema, vamos a hablar con el presidente de Inquilinos Córdoba, Maxi Vitar, que lo tenemos de la otra punta de la línea. Hola Maxi, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Un saludo para vos, la audiencia. ¿Cómo andan? Bueno, contanos sobre esta nueva ley de alquileres que vienen ustedes trabajando hace ya bastante tiempo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es la ley? Bueno, la ley, como recién vos decías, me parece importante destacar que es una ley que la venimos discutiendo hace más de 5 años en la Argentina, donde ha tenido un debate parlamentario muy importante hasta el punto de que creo que debe ser una de las pocas leyes que se ha debatido y que ha tenido 2 sanciones por unanimidad en el Senado, hasta la tercera sanción, hasta la tercera media sanción, que fue el día miércoles. Es decir, que hace un proyecto de ley que se ha tratado 3 veces en el Congreso, y las 3 veces se ha sido aprobado sin un voto negativo, por lo cual demuestra un gran consenso que tiene la ley en este punto. Y otra de las cuestiones que me gustaría rescatar es que, a pesar de que está en plena, está por entrar en vigencia esta ley, solamente va a regir para los contratos que se firmen después de la entrada en vigencia. Todavía no está vigente la ley. Por lo tanto, hay que esperar a que estas circunstancias sucedan, que suponemos nosotros que va a ser en estos días. Y por el otro lado, es importante aclarar que el Decreto Nacional de Alquileres, que establece toda una serie de derechos, sigue vigente hasta el 30 de septiembre. Por lo tanto, muchos inquilinos nos preguntaban, y aprovecho esta entrevista para transmitirles que si están en dudas, que no saben, no tienen mucha claridad con la ley, no saben cuáles son los alcances, o en realidad también lo están presionando algunos inmobiliarios, algunos propietarios, tienen la posibilidad de extender el contrato hasta el 30 de septiembre sin pagar ningún tipo de comisión, ningún tipo de costo, y además sin ningún tipo de aumento, y a partir de ahí analizar con más tranquilidad qué es lo que pueden hacer. Bien, Dicho esto... Sí, te escucho. Dicho esto, paso a comentarte lo de la ley. Sí, eso es lo que te iba a decir, que tengo acá los puntos exactos de lo que se aprobó, lo que se sancionó, y si te parece los voy comentando y vamos hablando. Dale. Lo que se sancionó exactamente el jueves fue, ¿verdad? Exactamente, el jueves obtuvo una media sanción del Senado. Que la semana pasada ya lo habían rechazado por parte de Cambiemos. Sí, en realidad fue bastante raro lo que pasó en la semana pasada y volvió a pasar esta semana. Nosotros vimos y fuimos testigos de un posicionamiento por parte de la oposición en el cual se atuvo a un cierto reglamento donde establecía que no se podían tratar proyectos por encima de lo que... si no habían tenido dictamen con menos de una semana. Y bueno, nosotros entendimos que en una lógica de discusión y de desgaste y también juegos políticos que obviamente los ciudadanos a pie estamos ajenos a esas circunstancias, aceptamos que por un lado las desprolijidades del oficialismo en no haber tenido en cuenta esta situación y haber puesto en expectativa a todos y a todas que se iba a tratar este tema. Por el otro lado, yo creo también
Bueno, ahí lo tenemos nuevamente en línea a Maxi, se nos había cortado la comunicación. Bueno, vamos a hablar, si te parece, Maxi, de los puntos de la ley, porque quiero que hay dudas con respecto a esto. La nueva ley dice que la duración mínima de un contrato de alquiler deberá ser de 3 años y antes era de 2 años. Exactamente. Es un objetivo, primero, por el segundo punto, que va a ser el tema del aumento, pero también es para brindar una cierta estabilidad para aquellos inquilinos e inquilinas que tengan, que quieran vivir un poco más de tiempo en esa vivienda. ¿Qué es lo que nos pasaba actualmente? Estás 6 meses acomodándote en esa nueva vivienda, disfrutas un año y después pasan los 6 meses y ya estás pensando en qué vas a hacer, si vas a renovar, si no vas a renovar. Entonces buscamos, por un lado, darle una mayor estabilidad y después también hacer operativo el punto de los aumentos de los alquileres. Bien, vamos al otro punto. Los precios del contrato de alquiler podrán ser revisados anualmente. Previo a la sanción de esta ley, la actualización se realizaba semestralmente. Exactamente. Yo creo que en ese punto estos dos artículos son la discusión troncal del proyecto, porque particularmente primero eliminamos la circunstancia en la cual ya los aumentos no van a ser semestrales. Realmente muchos inquilinos nos decían de que ellos no tenían la posibilidad de que les aumentaran el salario todos los meses, y entonces en base a eso les parecía muy complicado estos aumentos cada 6 meses o en su efecto cada 8. Bueno, ahora los aumentos van a ser por año, mejor dicho, van a hacer de manera anual, con un índice que surja del promedio en parte igual entre inflación y salario. Bien, y esto justamente del aumento, que justamente el aumento del alquiler va a calcularse con una fórmula mixta que incluye el índice de inflación y el de evolución mensual de los salarios. Exactamente, sí, lo que es un poco para explicarlo es, vos firmas un contrato, que en esto va a estar también la discusión de la vivada que quieran hacer algunas inmobiliarias y algunos propietarios, pero por un lado es el primer año de alquiler lo pagaría, lo fijaría el acuerdo entre las partes. Sí. Cuando se cumple el año, vos vas a fijarte cuánto aumentó el salario, el RIPTE que se llama. Sí. Y a eso le vas a ver cuánto también aumentó la inflación. Por ejemplo, si la inflación aumentó, la inflación en este periodo anual fue de un 35%, un 40%, por ejemplo, y los salarios aumentaron un 35, un 30 mejor dicho, para el año subsiguiente, o sea, para lo que sería el periodo del año a los 2 años, se te va a aumentar un 35%. ¿Entendés? Bien. El depósito de entrada que un inquilino paga para comenzar un alquiler no podrá ser superior al valor del primer mes del contrato. Exactamente. Sí, en este punto es importante porque primero la legislación actual establecía de que vos te pueden exigir hasta un mes de alquiler por año del contrato. Ahora se establece una limitación máxima de un mes, pero sí es importante aclarar que es algo que no pasaba, se devuelve de manera automática, ¿sí? Y además también se devuelve al momento de que se vence el contrato. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces, muchos inquilinos les demoraban en devolver el depósito en garantía entre 30 y 60 días, o 90 días. Bueno, acá establece un periodo que se lo tienen que devolver ni bien finaliza el contrato y de manera actualizada. Bien. Después el inquilino podrá presentar como garantía inmuebles de terceros, recibos de sueldo que verifiquen sus ingresos, seguros de caución o avales bancarios. Antes solo podía presentar inmuebles de terceros, algo que funcionaba como, en muchos casos, como una dificultad considerable. Sí, exactamente. Nosotros en ese punto en particular, lo que nosotros notamos como un avance importantísimo en este sentido es
más que todo por la situación en la cual ahora va a ser el inquilino el que va a ofrecer las opciones, el inquilino va a ofrecer sus opciones de qué es lo que puede ofrecerle el propietario en concepto de garantía, y a su vez también es en ese momento el propietario el que elige la cantidad sobre esas opciones. Entonces da como una cierta inversión de la situación que tiene el inquilino, donde ya va a ser él el que ofrece. Ahora, hay algo que es importante destacar, que también se amplíe, como decís vos, el abanico. Ahora, por ejemplo, había muchos monotributistas que no tenían un recibo de sueldo, y con este aval bancario permite de alguna manera acreditar el flujo que tiene de dinero, y con eso puede garantizar el inquilino también su propio contrato. Bien. Después, otro de los puntos es que el inquilino tendrá que hacerse cargo de los gastos mensuales de mantenimiento de las áreas comunes del edificio del departamento alquilado, y en caso de haber expensas extraordinarias, estas deben correr por cuenta del propietario. Exactamente. En esto hicimos porque el artículo es mucho más largo, pero un poco el objetivo es que con la última modificación del Código Civil no hubo mucha claridad en cuáles eran las expensas ordinarias y extraordinarias. Y acá se hace una diferenciación más que todo también por la periodicidad que tienen las expensas, porque muchas veces cuando decían gastos comunes, ¿qué pasaba? Por ejemplo, gastos comunes de mantenimiento, entonces se rompía un ascensor de un edificio, y el ascensor había que cambiarlo entero. Entonces, sí. ¿Qué pasaba? Muchas administraciones decían que como era el mantenimiento el uso de eso, era un mantenimiento común. Entonces, sí. ¿Qué pasaba? Hacían responsables los inquilinos de este gasto, que en realidad era un gasto único, porque el inquilino que se iba después, el ascensor iba a estar 0 kilómetros, nuevo, mejor dicho. No se llevaba el ascensor, digamos. Claro, exactamente, entonces no se llevaba el ascensor. Entonces, en ese marco, nosotros creemos que es importante generar esa diferenciación y además establecer de manera mucho más clara la prohibición de las expensas extraordinarias que sean a cargo del inquilino. Porque, bueno, en este sentido salen muchas inmobiliarias a plantear de que realmente estos nunca se hacen cargo o nunca se le ha hecho cargo a los inquilinos sobre estos gastos y que ellos siguen manteniendo esa posición, pero en realidad hay excepciones, hay muchísimas excepciones, nosotros las hemos visto en muchos contratos, sí. y esas excepciones terminan haciéndose responsables los inquilinos de la expensa extraordinaria en muchos contratos de Nueva Córdoba, por ejemplo. Bien. Después también está, los inquilinos podrán rescindir el contrato de alquiler sin tener que pagar ninguna indemnización, y para ello deberán avisar al propietario con 3 meses de anticipación, te vas y no tenés que pagar absolutamente nada. Sí, hay que aclarar en ese punto. Lo que establecemos nosotros es que va a seguir siendo la rescisión de manera anticipada como era antes, es decir, que si vos cumplías, tenés que esperar 6 meses, sí, para poder rescindir de manera anticipada. Nosotros habíamos planteado que no queríamos ese plazo de 6 meses, sí, pero terminó siendo la negociación en la cual establecemos que son los primeros 6 meses, que si vos rescindís de manera anticipada por el primer año, antes que se cumple el primer año de contrato, tenés que pagar 1 mes y medio de alquiler. Si después del año tenés que pagar un solo mes de alquiler, que eso también lo negociamos, porque en ese punto también fue importante la aclaración, porque era, como son 3 años ahora, podría ser otro monto más o ser mayor, sí. Pero establece esta excepción de que si yo, como inquilino, una vez cumplido los 6 meses, notifico con más de 3 meses de anticipación que me voy a ir, no tengo que pagar ninguna indemnización. Entonces, por un lado, sigue el régimen como antes, es decir, que si yo me quiero ir y le notifico con menos de 3 meses, tengo que pagar esa multa, ¿sí? Ya sea un mes de alquiler, si cumplió el año de contrato, 1 mes y medio si no se cumplió el año de contrato, y si son más de 3 meses, no tengo que pagar ninguna multa. Bien. Después también la nueva ley obligará a que la totalidad de los contratos sean inscriptos ante la AFIP para evitar la evasión impositiva y posibles abusos por fuera de la formalidad legal. Exactamente. Sí, un poco lo que nosotros buscamos con esto
En este sentido nos han salido a plantear muchísimas cuestiones impositivas o que esto era una excusa para generar más presión fiscal. Nosotros creemos, tenía dos motivos esta situación. Por un lado, es muy difícil, Rodrigo, a poder avanzar en una política habitacional en la Argentina si no sabemos cuántas viviendas hay en alquiler efectivamente, cuántas viviendas hay vacías, cuántos inquilinos hay en la Argentina, efectivamente. Y eso no es dependiendo o no del censo que se puede hacer o no, sino que no podemos esperar 10 años para saber cuánto es esta situación. Entonces necesitamos datos, y esos datos van a surgir cuando se ingresen y que se inscriban esos contratos. Ahora, sí, a nosotros nos generaba una necesidad de poder avanzar concretamente en el blanqueo de este mercado inmobiliario que está en negro en casi un 90%, y que con esos recursos se pueden generar políticas públicas para que los inquilinos accedan a la vivienda propia, si quieren, o generar incentivos para alquilar, sino que también había muchos inquilinos que estaban pagando impuestos a las ganancias, que pagan impuestos a las ganancias y que no podían descontar lo que pagaban de alquiler porque no estaba blanqueado o no les daban un recibo oficial. Entonces, en ese sentido, creo yo que la ley busca solucionar este tema también. Bien, ahora hay con respecto a algunas dudas que justamente menos mal que te tengo en comunicación a vos para preguntarte, porque no sé si la ley no se trató o no está enmarcada o no sé qué pasó. Con respecto a la comisión inmobiliaria, ¿cómo es? ¿La tienen que pagar los dos? Hablaban también por ahí de que ahora, al ser un contrato de 3 años, dice que eso no se modificó, que sigue siendo el 5%, lo que le va a quedar a la inmobiliaria como la comisión, y que al ser 3 años, obviamente el monto va a ser más alto, el que va a tener que pagar. ¿Ese tema en qué quedó? Sí, nosotros en ese sentido, por un lado, cuando discutimos el proyecto de ley, lo que plantea en este punto es que las dos, primero que solamente se puede exigir comisión a aquellos corredores inmobiliarios que estén matriculados. Bien. Es decir, que va a ser necesario que aquella persona que no está matriculada, porque hay muchos que ejercen el corretaje y no están matriculados. Están en negro, entonces, en el mercado negro. Exactamente, sí, y es más, te va a parecer algo extraño, pero te diría que casi, o sea, hay cerca de por lo menos 3.500 corredores inmobiliarios que están matriculados en Córdoba, ¿sí? Corredores públicos matriculados del CPI, y ellos mismos reconocen que casi el 60% de la actividad inmobiliaria de corretaje se hace por fuera del colegio de corredores. Entonces hace de que realmente se clarifique un poco este mercado negro que existe actualmente. Y en ese sentido, yo creo que hay la ley plantea que las dos partes deben la comisión. Y nosotros lo que queremos plantear en este punto es que vamos a insistir en Córdoba porque es una legislación provincial. Nosotros ahí podemos modificar y planteamos que la comisión inmobiliaria le pague el dueño, que se plantee en el proyecto esto, pero lo que nosotros encontramos como traba es una traba constitucional, donde toda la reglamentación de lo que son los honorarios profesionales o de las profesiones liberales son a cargo de la legislatura local, que son la legislatura de Córdoba. Por eso es que, vuelvo a insistir con lo que te planteo al principio, nosotros necesitamos que ante estas idas y vueltas y estas posibilidades que pueden generar más gastos, aquellos inquilinos que hoy están decidiendo qué hacer, si renovar contrato, no renovar contrato o mudarse, que esperen un poco para que nosotros sigamos discutiendo y que se tome la discusión para que la comisión inmobiliaria en Córdoba la pague el 100% el propietario. Porque seguimos insistiendo que es un servicio que nuestro entender no lo contratamos nosotros, porque no vamos a un inmobiliario a buscar un departamento, sino que lo encontramos, encontramos el inmueble que nos gusta y a partir de ahí vemos que tiene una inmobiliaria. Y bueno, en ese sentido también
queremos generar esta discusión y necesitamos de todos y de todas para generarlo. Bien. Ahora, en este marco, ¿sí? También queremos discutir cuánto va a ser el 5%, porque ¿cómo vamos a saber, por qué me van a cobrar a mí 5% sobre un monto, un alquiler que yo no sé cuánto va a ser? Así que también nosotros queremos generar esa discusión, porque nadie va a saber cuánto va a ser el alquiler que va a ser de acá a 5 años. Bien. A 3 años. Entonces, bueno, en ese sentido queremos generar una mayor discusión y esperamos que todos los inquilinos y inquilinas se sumen a este debate. Es un comienzo, digamos, esto. Hay ciertos temas que hay que seguir trabajando, como lo decías vos. Y otro de los puntos que quería preguntarte es cuándo va a entrar en vigencia la nueva ley. Bueno, en eso era como te comentaba. La reglamentación, hay que esperar la reglamentación. Sí. La reglamentación hace necesario de que uno tenga que esperar por lo menos 8 días para la publicación del boletín oficial y a partir de ahí ver qué se puede hacer. Bien. Yo, en este sentido, me gustaría aclarar que la ley de alquileres en este punto es muy clara, que son todos contratos que se firmen después del ingreso a entrar en vigencia de esta ley. Así que, bueno, en ese punto de vista, creemos nosotros que habría que esperar a que entre en vigencia y además insistir en el decreto de alquileres que tiene su plena vigencia. Bien. Te iba a preguntar con respecto a esto de que los inquilinos nos podemos involucrar, nos podemos acercar hacia la asociación que tienen ustedes para sumarnos, para colaborar. ¿Cómo hay que hacer con ese tema? Porque me parece que muy poca gente se involucra en el tema. Sí, la verdad que en este sentido aprovecho ese comentario, Rod. Nosotros tenemos una página de Inquilinos Córdoba donde venimos generando información, pero necesitamos, porque muchas veces y en muchos puntos se han planteado ciertas críticas con respecto a la ley, sí. Y obviamente que nosotros creemos que no era la ley perfecta que queríamos, que no es la ley ideal, porque para serte sincero, nosotros el proyecto de ley que presentamos, por un lado, planteado que los aumentos de alquileres se ajusten bajo los salarios, y no nos dieron las condiciones porque necesitábamos mucho más gente que pidiera por esta situación. También pedimos nosotros que el Estado ponga una garantía pública o genere una garantía pública para aquellos inquilinos e inquilinas que no tengan la posibilidad de tener una garantía, ofrecer una garantía. Sí. Y también otros puntos, como por ejemplo que la comisión inmobiliaria le paga el dueño. Bien. Y todas esas discusiones y todos esos puntos, la única forma de cambiarlos es que se sumen todos y todas a esta discusión. Es un piso importante el que hemos logrado, pero ahora viene un desafío mucho más grande, que es hacer que se cumpla la ley. Y en eso tomo las palabras tuyas. Es sumarse a esta discusión, sumarse a este debate, sumarse también a distintos debates que vamos a hacer, y eso se hace con 2 cosas. Primero, difundiendo toda la información que nosotros estamos brindando, informándose de los derechos que nosotros tenemos, porque es la única herramienta o arma que tenemos contra el abuso inmobiliario, y a su vez también empezar a empujar por otras discusiones. Nosotros en Inquilinos Córdoba venimos discutiendo un régimen, un reglamento de administradores de consorcio, porque estamos cansados de no saber qué es lo que pagamos de expensas en Córdoba, la comisión inmobiliaria que le pague el dueño y un defensor del inquilino en Córdoba. Lo necesitamos. Sí. Necesitamos que el Estado tome una participación mucho más activa en este sentido, y bueno, esas luchas todavía están son ahí. Necesarios más compromisos. Bien. La verdad que muy claro, Maxi. Otra cosa que también estuve leyendo ahí en la página de Inquilinos Córdoba es que hicieron hace poco una guía, un manual para aquellos que van por primera vez van a alquilar, una guía que se llama Para empoderar a quienes alquilan a nivel provincial. Contanos sobre esta guía, Maxi.
Bueno, esta guía en un principio ha sido una guía que ha salido con una articulación con la Agencia Córdoba Joven. Sí. Me da un poco de tristeza, pero a la larga de alegría que esa guía ya medio que ha quedado obsoleta, porque con esta nueva ley ya no va a regir algunos puntos, así que ya hemos estado hablando con la Agencia Córdoba Joven para modificarlos. Hay que actualizarlo. Pero un poco la idea y la propuesta que tuvimos, nosotros venimos realizando muchísimas charlas y muchísimas reuniones con distintas instituciones, realizando capacitación, vuelvo a insistirte, con los derechos que tenemos los inquilinos en este sentido y cuáles son lo que tenemos que pagar y lo que no tenemos que pagar al momento de firmar un contrato. Y en esa situación, cuando le llevamos la propuesta de esta guía del inquilino, que nosotros la tenemos del 2016, la Agencia Córdoba Joven nos dijo, sí, la verdad que los jóvenes, son muchos los jóvenes que alquilan. Nosotros seguimos insistiendo que en materia de inquilinos el sector más vulnerable son los jóvenes y los adultos mayores. Y en esa situación la propuesta era no solamente brindarle una herramienta para que los jóvenes que alquilan por primera vez tuvieran algún manualcito, alguna guía con respecto a este tema, sino que a su vez también empiezan a generar una réplica en toda la sociedad, porque bueno, el dinamismo que tiene y el empuje que tiene la juventud también hace que podamos cambiar muchísimas lógicas que hoy reinan en el mercado inmobiliario. Bien, bueno, los invitamos a que ingresen a la página www.inquilinoscordoba.com.ar. La página está súper actualizada. Se nota el laburo que hacen desde Inquilinos Córdoba, que realmente los felicito. Gracias, Maxi, por ese laburo impresionante que hacen. Esta convocatoria también a que la gente se sume, porque desde todos sentados de nuestra casa criticando no logramos nada, ¿eh? Para nada. ¿Y algún lugar para acercarse físicamente? ¿Tienen algún domicilio? Nosotros hacíamos unas reuniones todas las semanas en el CIPOS, que era el sindicato ahí ahí a una cuadra de la plaza Colón. Lo que pasa es que después nos agarró esta pandemia y se suspendieron las reuniones, pero al igual que en esta página, bueno, agradecerte el reconocimiento, Rodri, también agradecerte el espacio. A nosotros se nos hace mucho más fácil esta lucha y esta constante insistencia de llegar a cada uno y a cada una que alquila en Córdoba. Se hace mucho más fácil a través de ustedes y el compromiso de ustedes. Y bueno, creemos que a medida que mientras sean más voces las que replican esta situación, yo creo que las críticas que hoy recibimos o que hoy nos plantean, que muchas las compartimos, pero que la forma en la cual podamos cambiar esa realidad es sumándose a esta discusión. Sí. Y hay un correo por acá que lo estoy leyendo, lo vamos a pasar, que es inquilinoscba@gmail.com, y la dirección que está en la página es 27 de abril 387. Ese es el lugar donde se solían juntar, digamos. Exactamente. En un momento era ahí, después nos cambiamos al CIPOS, que Bien. Fue justo a principio de este año, que es ahí sobre Mariano Moreno, pero te vuelvo a insistir, vino la pandemia y ahí no nos pudimos reunir más. Ya cuando retomemos las reuniones, sino también invitarlos a que nos sigan en las redes. Nosotros tenemos redes en Facebook, que es Inquilinos Córdoba, sino sí. También en Twitter, que es @inquilinosc, y si no, InquilinosCBA en Instagram. Así que bueno, invitarlos también a que se sumen a estas redes, donde estamos brindando también constante información y no solo de los derechos que tenemos, sino las iniciativas para tener más información, y brindamos como una orientación jurídica a los distintos casos que hoy tienen los inquilinos y inquilinas. Eso es importantísimo, me parece, lo que hacen ustedes, esto de contar con la información necesaria para que uno, cuando vaya a alquilar, sepa la ley que a uno lo ampara, ¿no? Y que no te quieran meter el perro, porque pasa mucho en esto de que cuando uno... A mí me da la impresión, cuando yo firmo el contrato de alquiler, que
se firma el contrato con el diablo un poco más, porque todos los derechos son a favor de ellos y uno siempre termina perdiendo. Sí, incluso cuando lo que nos pasa muchas veces es que la verdad que resulta bastante contradictorio que nos tengamos que nosotros informar cuando en realidad casi el 80% de los contratos que se hacen en base a intermediarios inmobiliarios que supuestamente son los profesionales. Entonces, un poco entramos también en esa discusión de que, o sea, al final nosotros pagamos la comisión inmobiliaria, pero en realidad no nos informan a nosotros cuáles son nuestros derechos. Siempre prima la voluntad y la predisposición o el interés del propietario, o la mayoría de las veces. Entonces, al final terminamos pagando nosotros el vocero del propietario. Y para colmo, teniendo que asumir un rol mucho más activo y a nivel cívico, informarlos a ver si esa persona que le estamos pagando un honorario porque supuestamente un intermediario no nos está estafando. Tal cual. Esto me quedó ahí una duda, porque estaba viendo por ahí en alguna página que ya estaba dando vuelta lo que es el nuevo modelo de cómo tienen que ser los contratos. ¿Esto surgió también a partir de la nueva ley? Sí, nosotros venimos articulando con las distintas defensorías del pueblo a nivel nacional y estábamos también armando un contrato modelo de contrato de inquilinos para que en alguna instancia los inquilinos puedan sentarse ya con ese modelo y ver cuáles son las ventajas o las desventajas y los derechos que tienen y obligaciones que tienen los inquilinos. Así que en ese sentido, ese modelo ha sido un poco la propuesta de definir cuáles son las condiciones actuales que van a empezar a regir a partir de esta ley. Bien, perfecto. Sigan las cuentas de Instagram, de Twitter, de Facebook. Los chicos la tienen súper actualizada, hacen vivos constantemente para sacar dudas. Acérquense, súmense a Inquilinos Córdoba. Maxi, gracias. Un agradecimiento enorme porque los que somos inquilinos realmente necesitamos esto y saber que ustedes están y poder sumarse. Y esto me anima también a poderme sumar, porque esto de quedarse quieto en la casa no ayuda, hay que moverse. Así que, Maxi, te mando un abrazo enorme y contás con nosotros para cuando quieras informar, estamos acá. Bueno, muchísimas gracias. Vuelvo a insistirles en que es valiosísimo la posibilidad de tener un espacio para tener tiempo para explicar, para tener tiempo de informar toda esta situación que estamos viviendo los inquilinos y inquilinas en Córdoba. Y sí, invitarlos a aprovechar el vivo de mañana, donde vamos a estar hablando sobre todos estos temas que hemos tenido, donde vamos a estar también hablando sobre la situación y algunas dudas que tienen sobre el tema de la ley. Así que invitarlos a todos al vivo de mañana en la página de Facebook de Inquilinos Córdoba para que también se saquen sus dudas. Maxi, te mandamos un abrazo enorme. Abrazo, hasta luego. Tus oídos. Este fin de semana es imperdible, imperdible. Solo si lo pasás con nosotros. Pura Radio. www.puraradio.com.ar. Fin de semana hecho para vos.